Estados Unidos de América, la superpotencia global, posee de facto un imperio no constituido, pero sí construido, sobre una red compleja de intereses, guerras, control del petróleo, influencia del FMI, el poder farmacéutico, el control de los cárteles en todo el continente y las grandes corporaciones. La industria farmacéutica estadounidense va de la mano con el control de los carteles de la droga. Las farmacéuticas vendrían a ser los laboratorios de drogas y en este caso los carteles de la droga en Estados Unidos vendría a ser lo que es la DEA y la CIA. Estados Unidos es lo que se le llama un imperio depredador o también llamado un estado canalla. El imperio depredador es aquel que hizo toda su fuerza y su riqueza gracias a otras naciones, al injerencismo, a invadirlas, a tomar territorios, a controlar sus recursos naturales. Y el estado canalla es aquel que daña a su propia población, tal y como lo hace Estados Unidos al mantener cierto porcentaje de su población dopada con las drogas que ellos mismos crean y que ellos mismos distribuyen en su población. El imperio es el epicentro de las redes del narcotráfico por ser productor, mercado y destino de estupefacientes, además de utilizar los grupos armados llamados carteles para desestabilizar países, tal y como sucede en México, en Colombia, en Venezuela y en otros tantos más. La industria farmacéutica estadounidense va de la mano de las élites, que a su vez van de la mano de la DEA, quienes son los que crean y arman a estos grupos delictivos. La llamada guerra contra las drogas es una constante en la política exterior del imperio, aunque el verdadero trasfondo es desestabilizar y obtener grandes ganancias para fomentar sus guerras en Medio Oriente, de la cual obtienen recursos como el petróleo. Bajo la narrativa de llevar la democracia y quitar regímenes totalitarios, entran a estos países y los depredan totalmente, ya que de esas guerras depende un factor clave que es política exterior del imperio, como lo es el petróleo. Durante décadas, el control de las reservas de petróleo y de las rutas de suministro es de una prioridad estratégica, lo que lo ha llevado a intervenciones disfrazadas de libertad y democracia. Su sed de petróleo en su caída imperial lo ha llevado a moldear relaciones con países como Arabia Saudita, Irak y Venezuela. Las guerras han sido una constante en el imperio depredador. El complejo militar industrial se ha convertido en una fuerza poderosa que impulsa el gasto militar y la intervención en conflictos extranjeros. El imperio estadounidense es quien planea, realiza y fomenta todas las guerras en el mundo, ya que con estas acciones mata dos pájaros de un tiro. Vende su industria armamentista y a la vez a los países ocupados los despoja de todos sus recursos naturales. Y así lo ha hecho por décadas. Actualmente Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, tanto en la guerra de Ucrania, porque debemos saber que la guerra de Ucrania no es de Ucrania contra Rusia, es Estados Unidos contra Rusia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al querer desestabilizar a Rusia y quererla balcanizar para tomar sus recursos petrolíferos, cometió el grave error de subestimarla. Al inicio del conflicto, Estados Unidos y sus aliados europeos pensaron doblar a Rusia con las sanciones. Incluso los medios de comunicación occidentales hicieron ver a Rusia como un país aislado, nada más alejado de la razón. Rusia, al contrario de estar aislado, encontró otras alternativas de comercio y hoy junto a China lidera los llamados BRICS, un bloque económico más próspero que el llamado G7. Y en cuanto al ámbito militar, Rusia les ha demostrado a los 42 países con los que pelea que no lo pudieron doblegar ni económica ni militarmente. Actualmente muchos analistas dicen que Rusia es la fuerza militar más grande del mundo, mientras que el imperio depredador estadounidense aún intenta ingerir en países
latinoamericanos, como es el caso de México y Venezuela. Estados Unidos de Norteamérica ya no es la primera potencia mundial, ni militar ni económicamente, mientras que Rusia demuestra su poder militar tanto en Ucrania como en otras partes del mundo, donde ha prestado ayuda a países como Burkina Faso en África, la misma Venezuela, ha extendido la mano a México y a otros países más donde Estados Unidos quiere ingerir. Donde Estados Unidos se planta, Rusia se le aparece. Como hemos dicho en este video, una de las cualidades del imperio depredador es el apropiarse de los recursos de otros países. ¿Y cómo lo hace? Con el FMI. El Fondo Monetario Internacional fue diseñado para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país logró pagar su deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa, tras haber pagado toda la deuda y haberse instaurado el capitalismo. En la actualidad, la deuda de esta nación supera los 100 millones de dólares y es uno de los países más pobres del bloque europeo. Al FMI, que es controlado por las corporaciones estadounidenses, no le conviene que los países paguen sus deudas, tal como lo dijo Obrador, no más a la privatización. Con el FMI, un país se compromete a instaurar el capitalismo depredador, así como deja en garantía sus recursos naturales, y más si el país es petrolero. El FMI hará hasta lo imposible porque la deuda no se pueda saldar subiendo más intereses o cambiando las reglas del juego, porque para ellos es mejor la garantía, cobrar la garantía, la cual es llegar y saquear al país de sus recursos naturales. Al FMI le gusta mucho prestar a países que son petroleros y ahora en este momento a países que también son ricos en tierras raras. Ahora bien, todos los puntos que hemos mencionado en este video nos describen cómo Estados Unidos es un imperio depredador, y como todo imperio depredador también es antidemocrático. Un imperio con todas esas características que hemos mencionado no puede depender del voto de su población cada 4 años. Al presidente del imperio lo eligen las grandes corporaciones como la armamentista y la petrolera, pero no el pueblo. El pueblo solamente va y vota ingenuamente pensando que están eligiendo a su próximo presidente, pero no es así. Hasta la próxima. Espero les haya gustado este video. Compartan y suscríbanse.